Hola, buenas noches. Les pedimos una disculpa por estas complicaciones técnicas, pero ya estamos aquí. Les damos la más cordial bienvenida a todas, todos y todes los que nos están siguiendo en las redes sociales. Y les agradecemos por seguir esta transmisión de otro programa más de Miércoles para la Igualdad. En esta ocasión, con un nuevo horario, estamos estrenando un horario y también nuevos desafíos tecnológicos. Y este programa va a estar muy interesante y es muy importante porque estamos en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que fue precisamente el día de ayer. Y este miércoles para la igualdad nos acompaña la doctora Berta Blum y el maestro Vicente Zarco del Espacio de Orientación y Atención Psicológica, Espora, de la UNAM. Entonces daremos a conocer el programa Espora y cómo funciona dentro de la universidad. Hablaremos sobre la importancia de la atención y la prevención en la salud mental en la comunidad universitaria con un enfoque de autocuidado y abordaremos algunos mitos sobre los procesos psicoterapéuticos. Les recordamos que este programa, que es de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, es en vivo. Vamos a lanzar 2 preguntas para que ustedes interactúen con nosotros a lo largo del programa y nos manden sus respuestas y sus comentarios. Para esta transmisión nos gustaría que nos contaran si conocen los espacios de atención psicológica con los que cuenta la universidad y si creen que el cuidado de la salud mental es percibido como un lujo o como una necesidad. Entonces ahí dejamos esas preguntas abiertas para que en algún momento la audiencia nos acompañe y retroalimente este programa. Y también, si están interesadas o interesados en hacerle preguntas a los ponentes, pueden mandarlas en las redes sociales y aquí la equipa de comunicación nos lo hace llegar. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, vamos a empezar. Doctora Blum y el maestro Vicente, les agradezco mucho que estén aquí y nos gustaría que la doctora Blum nos comentara contándonos acerca de la historia del programa Espora, cómo surge la propuesta, en qué facultad o en qué entidad surgió y por qué surge. Adelante, doctora. Primero y antes que nada, quiero agradecer esta amable invitación y me da mucho gusto participar en esta entrevista. Bueno, respecto al programa Espora. Primero me voy a referir en términos generales a lo que es el programa Espora e inmediatamente voy a pasar a hacer una breve historia del mismo. En términos generales, Espora es un programa de atención psicoterapéutica para alumnos de la UNAM. Su marco teórico es interdisciplinario con un eje directriz psicoanalítico y perspectiva de género. Es decir, y al hablar de interdisciplinario, psicoanalítico y perspectiva de género, es que consideramos el contexto psicosocial, cultural e histórico e institucional, la situación y coyuntura que atraviesa cada sujeto, así como su historia familiar, personal, de género, características y funcionamiento psíquico. Su objetivo, el objetivo del programa, es eliminar, o más modestamente podemos decir, disminuir el malestar y sufrimientos psíquicos, analizando y comprendiendo las causas presentes y pasadas que lo originan y al mismo tiempo ayudar a aquellas personas que están sufriendo a encontrar, a ayudarlos a disminuir ese sufrimiento y a encontrar alternativas o caminos posibles para su solución o atenuación. Esto es, en términos generales, el programa de Espora o la introducción al programa. La historia de este programa. El programa, que todavía por supuesto no se llamaba Espora, se inicia en el año 2011 en la Facultad de Ciencias y como respuestas a una demanda de las doctoras Rosaura Ruiz, directora de la facultad, y la doctora Catalina Stern, secretaria de la misma. Las doctoras
Ruiz y Esther se comunican con nosotros, al decir nosotros, nosotras, es decir, con Vicente Zarco y conmigo, para que las ayudemos a entender, atender y o resolver algunos problemas psicológicos o emocionales que han detectado en los alumnos. En este sentido, tenemos, y para responder a esto, tenemos una entrevista donde las doctoras nos mencionan algunas situaciones que consideran relevantes, tales como una baja eficiencia terminal, un desánimo generalizado, poco interés en los estudios, que piensan que, entre otras causas, están relacionados con conflictos emocionales. Y también nos mencionan que han observado algunas conductas raras, extrañas de algunos alumnos. Por ejemplo, que rodean las oficinas durante todo el día y no asisten a clases. Después escuchamos todo esto, Vicente y yo, y les comentamos que lo vamos a considerar para ver qué propuesta podemos presentar. Entonces, después de analizar esta problemática, presentamos una propuesta de atención psicoterapéutica para aquellos alumnos que voluntariamente soliciten el servicio, porque la demanda personal es imprescindible para trabajar en este tipo de procesos. Ahora bien, ¿cómo ofrecemos la propuesta o nos hacemos conocer como un programa de atención psicológica? Bueno, de diferentes maneras. En algunos casos fue en forma o simultáneamente. Pusimos algunos pósters y también entramos a las aulas y hablamos un poco del programa, de las posibilidades de atención psicológica. Y como respuesta, en una forma bastante rápida, aparecieron algunas demandas que cada vez se hicieron más frecuentes y numerosas. Todo esto en poco tiempo. Al principio resultó un poco difícil, esperamos 1 o 2 meses, un poco así, entre desanimados, impacientes, viendo si teníamos que buscar otras formas de promocionar o de hacernos conocer. Pero después empezaron a llegar las solicitudes y las demandas. Después ya fueron muchas, demasiadas para nuestras posibilidades de atención, pero lo voy a ir explicando. Al mismo tiempo que empezaron a llegar estas primeras solicitudes, nosotros fuimos analizando y afinando en el programa, que con el tiempo llamamos Espora. ¿Por qué lo llamamos Espora? Primero, porque es un espacio de orientación y atención psicológica. Pero además, Espora lo consideramos desde una perspectiva metafórica, porque Espora en biología, y justamente estamos en la Facultad de Ciencias, son células que se forman con fines de dispersión y supervivencia por largo tiempo y participan en la reproducción. Precisamente eso es lo que esperábamos y anhelábamos del programa Espora. Y sí, lo conseguimos. Después de 12 años, o a lo largo, no es después, sino a lo largo de 12 años de permanencia y de funcionamiento,
Comenzamos en el año 2011, estamos en el 2023, es decir, 12 años después, y continuamos, por supuesto, y cada vez con mayor entusiasmo y mayor demanda. Bueno, al punto que comenzamos 4 psicoterapeutas en el 2011. Vicente y yo como organizadores, coordinadores y supervisores del programa y 2 psicoterapeutas que brindaban la atención a los alumnos. Ahora, 12 años después, somos 11 psicoterapeutas. Vicente y yo seguimos organizando y supervisando, y los otros 9 psicoterapeutas atendiendo a los alumnos. Bueno, esto es respecto a la Facultad de Ciencias, pero quiero agregar algo más. Comenzamos en la Facultad de Ciencias hace 12 años y en la actualidad estamos trabajando en 14 sedes, entre facultades, institutos y dependencias universitarias. Y atendemos, ahora ya volviendo a la Facultad de Ciencias, atendemos aproximadamente 508 alumnos, 510 por año. También en la actualidad, a pesar de la cantidad de alumnos que estamos atendiendo, tenemos una lista de espera muy grande, más o menos de alrededor de 80 alumnos. Pero cabe agregar que nosotros recibimos las solicitudes, las analizamos y, por supuesto, aquellos que consideramos casos de urgencia o de emergencia o gravedad, les damos una entrevista inmediata para evaluar estas condiciones y de corroborar esta perspectiva o este diagnóstico o pronóstico inicial, los atendemos inmediatamente. Pero dado esta dada esta gran demanda que tenemos y lista de espera, vamos a comenzar con también intervenciones grupales, es decir, psicoterapia de grupo, que se van a dar en forma complementaria a la atención individual. En forma más que complementaria, es en forma simultánea. Va a haber, sí, 2 modalidades de intervención, una individual y la otra grupal. El funcionamiento del programa. Ya dije cuál es el marco teórico que la sustenta, que es interdisciplinario, psicoanalítico como eje directriz y con una franca perspectiva de género. El programa consiste en 14 sesiones, 2 diagnósticas y 2 psicoterapéuticas. Estas 2 entrevistas diagnósticas nos permiten hacer una evaluación inicial del tipo de conflictiva o patología, un diagnóstico tentativo inicial, presunción diagnóstica, vamos a llamarle, y desde allí indicar o ver considerar cuál va a ser el tratamiento psicoterapéutico más adecuado. ¿En qué sentido? Nuestra propuesta psicoterapéutica de 14 sesiones, pero muchas veces y en forma imprescindible debe ser acompañada por una evaluación e intervención psiquiátrica. Entonces, la atención que se presta es interdisciplinaria. En algunos casos ha sido necesario un internamiento previo o inicial del alumno y
y posteriormente, cuando termina este internamiento, se continúa con la atención psicoterapéutica de Espora y la atención psiquiátrica que ya ha brindado la institución donde fue internado. Además, en esto y en otros casos, les recomendamos, sugerimos o incluso indicamos que es necesario continuar con el tratamiento psicoterapéutico y psiquiátrico, y en otros casos continuar simplemente con un tratamiento psicoterapéutico. Para ello contamos con una red de apoyo de psicoterapeutas reconocidos por nosotros, es decir, con una confiabilidad y eficiencia profesional, y que además tengan o puedan ofrecer honorarios UNAM. ¿Qué quiere decir honorarios UNAM? Adecuados a las posibilidades de los alumnos que solicitan esta atención. Volviendo al modelo, que ya más o menos lo expliqué, se trata, en términos muy generales, de una psicoterapia breve, focalizada, de orientación psicoanalítica. En esta situación lo que consideramos básicamente es al paciente y la situación en la que vive. O sea, no únicamente los problemas internos o de funcionamiento psíquico, sino también la situación contextual, social, familiar e institucional que está atravesando el paciente. Estos son tratamientos, como dije, breves, de duración limitada y una perspectiva de género. Ahora, este programa funciona exclusivamente para la comunidad universitaria, en forma general, pero lamentablemente no podemos para toda la comunidad. Ya nos sentimos desbordados en las sedes clínicas que tenemos. Entonces es para los alumnos de ciencias a los que me estoy refiriendo en este momento, y para otras y otras sedes que están en institutos o dependencias universitarias. En la Facultad de Ciencias y en otras se atiende exclusivamente a la comunidad estudiantil, y en otras básicamente los institutos que no tienen tal demanda estudiantil se atiende también a académicos y personal administrativo. Esto sería, en términos generales, la presentación, la historia de nuestro programa Espora. Muchas gracias, Bonnie. Creo que acabas de mostrar un panorama muy interesante de cómo la psicología y en particular el psicoanálisis pueden atender de manera comunitaria un problema que también es social, no es solo individual. Nos presentas una imagen muy interesante de cuando surge el programa por la preocupación de directoras, ¿no? de funcionarias que perciben una inestabilidad en el alumnado. Y yo me quedo con dos cosas que dijiste. Esta idea de cómo difundieron el programa a través de un cartel en comparación a cómo ahora el tema se difunde, el tema de la salud mental. Incluso tenemos un día que conmemora, hay una mayor visibilidad del problema, pero también sigue todavía teniendo mitos y desafíos en cómo lo debemos atender. Pero esta imagen de difundir a través de un cartel y así tener alcance me parece muy interesante, porque es una problemática que nadie podemos evitar. Una vez que estamos en una inestabilidad emocional, pues tenemos que buscar ayuda, es prácticamente irremediable. Y la otra imagen que me parece muy interesante de la palabra espora, cuando tú le explicaste, yo cuando conocí el programa pensé que se refería un poco a esta fragilidad de la salud mental, ¿no? Que nuestras emociones pueden irse en el viento, y necesitamos también atarlas a nosotros y entenderlas en este presente y en el pasado, como bien lo decías. Entonces creo que la propuesta que ustedes hacen a través de Espora es muy interesante, porque
tumba muchas ideas de que el psicoanálisis es solamente para quien tiene y lo puede pagar, que es una terapia de muchos años, ¿no? Ustedes están proponiendo aquí una psicoterapia breve, algunas sesiones de diagnóstico, o sea, creo que esa parte es muy interesante y es muy integral. Ahora me gustaría preguntarle a Vicente cuáles han sido los desafíos a lo largo de los años para mantener el programa, para responder ahora a esta demanda que tienen, cómo están organizadas estas sedes que nos hablaba Bonnie, ¿no? Y cómo van manejando todos estos tiempos de espera de la gente que va solicitando el servicio. Gracias, Paulina. Primero por la invitación a ti y a todas tus compañeras. ¿Y cuál es el primer problema que tenemos? Así, el desafío grande evidentemente es el económico. Si tuviéramos más dinero, tendríamos más psicoterapeutas y tendríamos más posibilidades de ayudar. Espora es un programa que sobrevive gracias a la voluntad de cada una de las directoras y directores de cada una de las sedes en las que trabajamos en la universidad. Es decir, tenemos bases de colaboración con cada una de las sedes que trabajamos junto con la Facultad de Psicología, el apoyo de la doctora Medina Mora, por supuesto, y económicamente esas sedes se hacen cargo de los honorarios de los psicoterapeutas y las psicoterapeutas que trabajan en Espora. Y bueno, hemos tenido algunas otras colaboraciones y apoyos muy importantes, pero principalmente sobrevivimos de esa manera. Entonces, ese es uno de los retos como más importantes. Y el otro, bueno, pues pelear contra los estigmas que hay acerca de la salud mental, ¿no? Tener que estar enfrentándonos constantemente a desestimaciones sobre los problemas de salud mental en el mundo, en México y en la universidad, no es cualquier cosa. Y también me parece como muy importante pues como dar cuenta de el esfuerzo que hace la comunidad por minimizar, ¿no? Que las personas la pueden estar pasando mal. Los números son contundentes en términos de suicidio, de depresión, de ansiedades, de enfermedades diversas y patologías diversas acerca de la vida emocional que afectan la vida cotidiana de cada uno de los miembros del mundo, ¿no? Y me parece que se maneja a veces como demagógicamente los temas y no se pone dinero para poder resolverlo. El 20%, no, a ver, te lo voy a poner así. Del total del presupuesto de salud en México, solamente creo que 2% se va para salud mental en el país. En el mundo más o menos funciona igual, por ahí del 4 o 5%, pero en México es el 2%, y de ese 2% que lo volvemos un 100, el 80% de ese dinero se va en salarios y no se va nada en prevención o nuevos modelos de atención para personas que puedan ser atendidas. Es decir, en este país la salud mental existe de milagro, ¿no? Porque si no está presupuestado de manera seria el tema de salud mental, es pura demagogia, ¿no? Y entonces decimos que estamos atendiendo a la gente, pero no la estamos atendiendo. No existe un programa federal como Espora en México. Así te lo puedo decir. O sea, no existe un tipo de servicio que no sea de salud mental, que no sea pensado más que psiquiátricamente, ¿no? Todo aquello que tenga que ver con un esfuerzo psicoterapéutico de largo alcance para los pacientes no está tomado en cuenta. Entiendo que tenemos una serie de problemas económicos en el país, pero este es uno de los problemas que más morbilidad causan en México y el mundo. Entonces, es querer tapar el sol con un dedo, y cualquier persona que diga lo contrario a lo que estoy diciendo yo, no es porque lo diga yo, sino porque son los números y los datos y la ciencia las que me respaldan en este dato, lo que está hablando es desde su más profunda ignorancia o creencia. Y entonces aquí podemos hablar de datos y podemos discutir perspectivas,
pero no vamos a tapar el sol con un dedo sobre lo que está sufriendo la comunidad. Entonces, yo te diría que esos son los tres problemas: económico, los estigmas y bueno, y la lista de espera, ¿no? O sea, la demanda que tenemos nos tiene a nosotros como coordinadores de Espora, y a las jefas y a los jefes de sede, los tienen ahogados en una angustia muy particular, porque están todo el tiempo tratando de detectar cuáles son los casos graves, ¿no? Para mover la lista de espera lo más rápido que se pueda y evitar una tragedia dentro de nuestra comunidad, que hasta ahora hemos tenido. No le... Sí, creo que eso que dices es muy importante, o sea, reconocer que tenemos un problema. A veces como que es desesperante ver que pasamos a través de la pandemia, nos hizo ver que este es un problema muy importante y parece que no aprendimos nada, ¿no? Porque este debería de ser el momento en el que la asignación de recursos a los temas de salud mental tendrían que ser prioritarios, porque creo que nadie nos hemos escapado de un problema emocional y de un problema mental, y aún así, como dices, es un milagro que en este país tengamos algo de salud mental, si se le puede llamar, porque también creo que tenemos una locura compartida a este país, ¿no? Como poder vivir en todas estas incongruencias, y estos desafíos cotidianos que hay porque las cosas funcionen, ¿no? Y hemos desarrollado como ciertas capacidades para sobrevivir. Y eso no quiere decir que esté bien y que lo normalicemos, porque a la larga lleva a muchas disfuncionalidades, ¿no? Entonces, creo que los desafíos que tienen como programa son muy grandes. Sí será importante que se reconozca, porque a través de la prevención de la salud mental se puede mejorar también el desempeño académico. Entonces, por ahí también tendría que ir la importancia del tema en el caso particular de las universidades, ¿no? También me gustaría hacer énfasis en que no se trata solo de una cultura del autocuidado, ¿no? De que solo yo me tengo que hacer cargo de mi salud mental y con eso está bien, sino esto que decías tú, hay estructuras sociales, políticas y económicas que deben garantizar esa salud mental. Y bueno, nosotros hicimos una dinámica en redes unos días antes de este programa, para preguntarle a la audiencia qué mitos han oído en relación a la salud mental. Voy a compartir algunos de los mitos que aquí la equipa se dedicó a recuperar. Por ejemplo, algunos de los mitos que se mencionaron es que la salud mental es una moda de las nuevas generaciones, que no es importante y que antes se vivía bien con los mismos problemas, que la depresión se ve solo como en las películas, que bueno, eso es muy, muy amplio, ¿no? Porque en las películas se ve de todo, pero sí hay un cierto estereotipo de cómo es la depresión. Que también un mito es que tomar neuroreguladores es lo peor que te puedes hacer. Y otro mito es que los jóvenes no tenemos problemas y que no tendríamos por qué estar mal mentalmente. Entonces, bueno, les paso el micrófono para que ustedes nos digan qué piensan de esto, con qué frecuencia lo ven, qué tanto obstruye en estos mitos el que la atención emocional sea más eficiente y tenga un mayor alcance. Bonnie, ¿nos quieres comentar? Sí. Uno de los problemas es, bueno, existen todos estos mitos de que es vergonzoso, de que es un signo de la locura, y la locura estigmatizada como algo oscuro, como algo que hay que vergonzante, no solo oscuro y vergonzante. Una enfermedad física se puede hablar, pero de un sufrimiento mental o de un problema o patología mental hay que ocultarlo. No vayan a decir estoy loco o que toda la familia está loca. Y estos mitos se convierten en un verdadero obstáculo para recibir la atención psicológica, que puede ser no solo adecuada, sino a veces imprescindible. ¿Y por qué los consideran que es vergonzoso? Por el estigma, como dije antes, que se asocia al malestar psicológico. Y también, o porque lo consideran poco importante, o un signo de debilidad que hay que ocultar. Como si el sufrimiento o el malestar psíquico y emocional
a diferencia del psíquico, no tuvieran importancia o valor. Creo que esos son elementos muy importantes para y que dificultan y obstaculizan esta cultura del cuidado de la salud mental. Luego también la estrechez, eso lo podemos ver más adelante, porque salud mental no es solo la ausencia de enfermedad o de conflictos, sino es la posibilidad de tener un bienestar. Y creo que esta otra dimensión es sumamente importante y la tenemos que resaltar este día que justamente o esta semana en que se considera y se pone de relevancia la salud mental. Sí. Sí, tienes toda la razón. Es un estigma, es vergonzante y hasta la fecha es algo con lo que se tiene que combatir en el día a día, ¿no? Principalmente en las familias, ¿no? Que no reconocen las problemáticas de salud mental y bueno, en el caso que ustedes mencionan de Spora, es un problema que afectó que nos afecta a los universitarios y que una vez que se atiende, pues se pueden tener también buenos resultados y un buen acompañamiento. A mí me parece que la propuesta que ustedes tienen, como decía Vicente, no existe en México, ¿no? Porque está recuperando muchos elementos de la atención para hacerla eficiente, para hacerla accesible, para tener perspectiva de género. Y eso es muy valioso, es un esfuerzo muy importante. Quiero leerles preguntas y comentarios y saludos. Tenemos a muchas personas conectadas. Voy a hacer una pequeña, antes de que lea los comentarios. Además, es una atención sumamente eficiente y gratuita. Sí, sí, eso creo es muy importante, ¿no? Porque es importantísimo resaltarlo. Sí, en alguna de las preguntas que decíamos si es un lujo o una necesidad, bueno, ustedes tienen una propuesta en la que es gratuito y entonces es accesible, ¿no? A todas las personas. En cuanto a la pregunta de si conocen espacios de atención psicológica con los que cuenta la universidad, tenemos respuestas. Una de las personas nos dice no, ¿dónde los puedo encontrar? Y si hay algún compilado. Ahorita compartimos en redes la información que tenemos de Spora. Luego nos dicen, sé que algunas facultades tienen centros de atención, pero no me queda claro si hay algún órgano central que los agrupe. Itzel Villegas les dice que sí, se acude a ellos con cita. No sé si quieran aquí comentarnos más específicamente cómo les pueden contactar. Nosotros tenemos una página de internet que se llama, que es www.espora.unam.mx y ahí pueden darse cuenta cuáles son las 14 sedes con las que podemos trabajar con los alumnos. Pero si nos escriben al correo general de Spora, siempre les damos opciones de los servicios que hay dentro de la universidad que no son Spora, pero que son otros. Entonces, esa es una vía. Pero bueno, hay diversas escuelas y facultades que tienen diversos proyectos que están echados a andar y que en saludmental.unam.mx pueden encontrar ahí algunos lugares y algunas respuestas en relación a eso. Yo quería decirte esto de los mitos y nada más quiero ahondar tantitito en algo. Yo no creo que sea nada más culpa de la gente que no sepa o de la mala información. Yo creo que los que nos dedicamos a asuntos de salud y salud mental tampoco hemos hecho nuestro trabajo perfectamente bien. Porque una de las cosas que creo que funcionan para la mala información es que no se sabe cómo funciona la mente, ¿no? Y eso favorece a la mala información o que no queramos darnos cuenta de información que no nos gusta. Siempre que tenemos, y lo pensamos en primera persona, siempre que tenemos algo que nos angustia, nos molesta, la mente, inmediatamente como reflejo, protegiéndonos, lo que va a tratar es de rechazar esa idea. La vamos a olvidar, no la vamos a querer pensar, la vamos a querer hacer a un lado. Eso es un reflejo defensivo para proteger a nuestro yo, ¿no? No es de lo más eficiente, nos protege momentáneamente, pero no es de lo más eficiente. Entonces, si uno lo piensa de esa manera, si hay alguien
como nosotros, como Bonnie y como yo, que estamos recordando que hay que atender a la gente, que la gente está sufriendo, que la gente trata de hacerse daño, que la gente está deprimida, que la gente no está pudiendo estudiar, pues como no somos portadores de enormes buenas noticias, pues la gente no nos quiere oír, ¿no? Pero eso no quiere decir que no insistamos y no tratemos de encontrar mejores estrategias para poder comunicar que es muy importante, ¿no? Hacer cargo, hacer oídos, escucharse y hacerse cargo de situaciones que están sucediendo en realidad y que tenemos que responder. Lo mismo con los mitos del psicoanálisis, ¿no? O sea, que si el psicoanálisis es o no es. A mí me parece que el psicoanálisis se convirtió en un muy buen negocio cuando uno dice que nada más puede atender a gente que tiene dinero, ¿no? Uh-huh. Y entonces se vuelve algo como de una especie de élite. Freud hizo a partir de 1917 enormes esfuerzos por abrir clínicas gratuitas en Europa después de la guerra, 1919, perdón, después de la Primera Guerra Mundial. Y eso no se sabe. ¿No? Eso es algo, hay libros que ni siquiera sabemos si están pudiéndose distribuir de manera correcta o no, porque no nos conviene saber, porque es mejor tener el consultorio, ¿no? Ocupado de otras personas que puedan pagar con otras formas. Entonces, yo creo que hay que hacer una serie de esfuerzos por popularizar todo este tipo de informaciones, porque no se trata de poner a la universidad en el diván o a México en el diván, se trata de que con lo que sabemos científicamente y como sabemos que funciona el aparato psíquico y cómo enfermamos, cómo nos defendemos, ¿no? Entonces encontrar las mejores formas para darle herramienta a las personas y estar nosotros a disposición de esas personas y darles posibilidades de estar en una mejor posición. Creo que eso era importante decirlo. Sí, creo que eso que mencionas tiene que ver con el tema de la prevención, ¿no? Cómo claro. La prevención consiste o en gran parte está en entender la problemática, pero que la entendamos todos los ciudadanos de a pie, ¿no? La importancia de nuestro bienestar emocional y de qué herramientas y de tener herramientas a la mano para poder hacerlo, también de acuerdo que es una responsabilidad de quienes estamos en el campo. Ya me estoy incluyendo porque soy psicóloga, aunque no estoy en Espora, pero creo que sí. Sí, creo que sí es algo que nos toca hacer a quienes optamos por estudiar esta disciplina que es, yo digo que es la más bella del mundo, pero bueno, no todo el mundo va a opinar lo mismo, pero creo que es muy importante, ¿no? La labor que nos toca a nosotros dentro de esta área. Y bueno, les voy a leer algunas de las preguntas, les mandan muchos saludos sobre la pregunta de si se cree que es un lujo o una necesidad. Pablo Pérez dice que es un lujo, pero debería de ser una necesidad. Isel Villegas dice, lamentablemente es un lujo. Actualmente es difícil tener acceso al cuidado de la salud mental. Bueno, ya lo estaba explicando un poco Vicente por qué. Natalia Ochoa dice, es una necesidad, pero muchas veces es un lujo para las personas que no tienen la posibilidad. A veces también creo que nos quedamos con la excusa, ¿no? De que tenemos que buscar un lugar donde encontremos esa atención, ¿no? Ana Pierina Gutiérrez dice, es una necesidad. Ailín Canales, es una necesidad demasiado importante. Marcos dice que muy pocos lo pueden costear y los programas gratuitos son insuficientes. Daniel dice que le parece que sí. Y Nora Goris dice que es percibido como un lujo. Efectivamente se trata también como una vergüenza, que era lo que estaba diciendo Bonnie. Romo Cabrera dice que considero que el tema de la salud mental no es visto ni como lujo ni como necesidad, sino más bien como un estigma. Me parece esencial que este tipo de acciones para contribuir al bienestar de la comunidad UNAM. Tenemos mucho que hacer para difundir aún más estas opciones y que realmente logren su propósito. Cecilia Landín nos dice, la salud mental es un tema fundamental para una vida plena. Gracias por abordarlo. Daniel Lopto dice, buen horario para el miércoles para la igualdad. Muy bien, gracias. Pablo Pérez dice, deberían destinar muchos más recursos económicos a la salud mental. Así es. Hay un estigma de que las personas que buscan atención en su salud mental es porque no están lo suficientemente fuertes como para salir adelante. Bueno, ahorita leo las demás porque también hay saludos de Josué Garrido, Beatriz Olivio, José Luis Peña, Dani AC, Daniel Loto, Pablo Pérez, Renata Barrera, Itzel Villegas, Eugenio Mendoza y Pau Flores. Todavía hay más comentarios, pero bueno,
Les paso el micrófono también para que ustedes nos digan qué opinan de esto que nos han comentado sobre el mito, perdón, sobre el lujo o la necesidad. Bonnie, ¿qué quieres comentarnos? Primero, gracias por los saludos. Luego, es una necesidad. Lamentablemente, como muchos de los que hablaron antes lo dijeron, se ha convertido en un lujo. Es cierto, los tratamientos privados suelen ser muy costosos. No todos. Hay también, como la red que tenemos, y no solo nuestra red, sino psicoterapeutas que pueden tener honorarios adecuados a los momentos actuales, adecuados a las necesidades de los pacientes. Y en este caso, responder a lo que es una verdadera necesidad. Lamentablemente, que a veces se constituya en un lujo. Pero sí, hay pocos programas de atención gratuita o de bajos honorarios, pero los hay. Por ejemplo, aparte de lo que tenemos aquí en la UNAM para los alumnos universitarios, hay sociedades que tienen atención a la comunidad. Forma parte de la formación psicoterapéutica, donde se enseña teoría y se necesita la práctica, pero son prácticas supervisadas con suficiente calidad y eficiencia. Está ELEIA, por ejemplo, y otras asociaciones, creo que incluso APM, la Acción Psicoanalítica Mexicana, y otras tienen atención a la comunidad, a el círculo psicoanalítico, tienen también atención a la comunidad con honorarios muy adecuados, es decir, honorarios bajos. En ese sentido, es también la posibilidad, la necesidad o la iniciativa de explorar las alternativas y presupuestos para poder atenderse. Porque también alguien dijo recién que eso puede convertirse en una resistencia. Son muy caros, entonces no me puedo atender, y desatienden ese dolor o sufrimiento, como había dicho antes, resaltado antes Vicente. Sí, eso también es cierto, ¿no? También ustedes hablaron, a ver si ahorita nos platican un poquito más de esta vinculación que tienen con la psiquiatría, que bueno, esa está más estigmatizada también, y cómo van haciendo estas derivaciones, el diálogo que hay entre la psicología y la psiquiatría y el acompañamiento o el complemento que se hacen, ¿no? Mutuamente para la mejora de la salud emocional. Entonces creo que eso también es importante. Y si nos platican un poco de las problemáticas tal vez o los estados anímicos o emocionales de los universitarios y las universitarias con los que ustedes se enfrentan con mayor frecuencia en la dinámica que lanzamos en redes, se les preguntaba de qué forma impacta la carga académica en tu salud mental, y algunas de las respuestas que nos mandaron es que me cuesta trabajo poder descansar, sufro el síndrome de la impostora, me hace sentir poco valiosa y no disfruto lo que hago y lo que vivo. ¿Qué es lo que ustedes se encuentran y el diálogo con la psiquiatría? No sé, Vicente, si nos quieras platicar. Pues mira, nos encontramos con muchas cosas, ¿no? Pero yo te diría que principalmente, como en la gran mayoría de los servicios de salud mental, la depresión y la ansiedad son contra lo que peleamos, ¿no? Es el enemigo a vencer. Por supuesto, está siempre el fantasma de las autolesiones, ¿no? Y la ideación y los intentos suicidas, que son una realidad en nuestra universidad y son una realidad en nuestro estudiantado, y es algo a lo que tenemos que redoblar esfuerzos y trabajar como en mucha coordinación con muchas personas dentro de la universidad. Antes de que entráramos a este programa, estábamos aquí interrumpiendo un poco porque se ponen las cosas tensas, porque había una situación en alguna sede que teníamos que atender, y afortunadamente contamos con un equipo de hombres y mujeres maravilloso, comprometido, bien entrenado, del cual estoy seguro que Bonnie y yo no podremos dejar de estar nunca agradecidos por su entrega.
¿no? Por su valentía, ¿no? Y por el esfuerzo que hacen todo el tiempo. Qué bueno que salió esto, El porque quería compromiso. agradecerles el compromiso. Quería agradecerles a ellas y a ellos, que son, Sí, o sea, vamos, o sea, guerreras y guerreros increíbles, ¿no? Que hacen cosas maravillosas. Mira, la vinculación con la psiquiatría es muy importante y me parece que hay que tocar algunos temas que son particulares. De repente parece que hay como una especie de competencia o celos, ¿no? Como entre distintas áreas o disciplinas. A mí me parece, así te lo digo, un poco ridículo, porque si hubiese alguien que tuviese una efectividad y una eficiencia perfecta, yo diría, bueno, venga, ¿no? Pero ¿qué no nos damos cuenta que nos están ganando la batalla, las enfermedades, las depresiones y la ansiedad? ¿No? O sea, tenemos que juntarnos y redoblar esfuerzos, todos juntos, ¿no? Y pensar qué es lo mejor que podemos hacer para nuestra comunidad y dialogar con otras disciplinas para poder saber cuáles son las mejores formas de trabajar, ¿no? Entonces nosotros tenemos una serie de vínculos que hemos hecho eh, por distintas historias, como dice la doctora, por los años de mover el abanico, que nos ha permitido hace poder bien. tener, exacto, pues poder tener cuates que trabajan en un lado y en otro, y nuestros mismos jefes y jefas de sede y psicoterapeutas, hombres y mujeres que trabajan con nosotros, tienen sus propios vínculos y entonces tenemos relaciones con distintas instituciones públicas y privadas y gente que puede trabajar y a quienes derivamos, ¿no? A nuestros pacientes para poder ser atendidos. Todos los alumnos de la universidad tienen derecho a ser parte atendidos por el Seguro Social. Entonces, hemos creado un muy buen vínculo con el Seguro que ha atendido de manera muy importante a muy buena parte de los alumnos que cuando tenemos necesidad de trabajar interdisciplinariamente o hacer una derivación, nos han recibido a los pacientes y nos han dado posibilidades de que la gente tenga, ¿no? Una atención inmediata en una emergencia y podamos salvar a mucha gente de muchas situaciones muy desagradables. Y nada más quiero agregar una cosita. Alguien decía por ahí que la salud mental es una moda, como si fuera algo que despreciar. Ojalá fuera una moda. Ojalá fuera una moda y ojalá pudiéramos estar todos hablando de querer estar en una mejor posición de salud mental y de bienestar, ¿no? O sea, estar preocupados por otros y estar preocupados por uno mismo, ¿por qué podría ser un problema? Claro. ¿No? O sea, yo no estoy diciendo que sea el único, lo único que tengamos que hacer, pero estar preocupados por nosotros y querer estar en una mejor posición me parece algo muy importante, ¿no? Algo muy importante y que ojalá pudiésemos fomentar más, ¿no? Estas situaciones patriarcales, que no voy a discutir con expertas como ustedes, y no me voy a meter ahí, pero no solamente le hace daño a las mujeres, le hace daño a todo mundo. Los hombres nos morimos de maneras horribles. Nos morimos de maneras horribles porque no nos cuidamos, porque no nos atendemos, porque pensamos que hay algo como del Sí. desprecio por el cuidado hacia uno. Perdón, Bonnie, ¿qué ibas a decir? Que consideran debilidad. Ser Exactamente, poco hombre es hablar de sufrimiento o de depresión. exactamente. Y entonces eso ha hecho que la gente sufra de maneras inadecuadas o haga sufrir a los suyos. Atenderse a uno mismo es cuidar a los suyos, ¿no? Es generar un halo de bienestar alrededor de mi familia, mis hijos, mis compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Estoy hablando en primera persona, ¿no? Y me parece una responsabilidad muy importante y algo que deberíamos de fomentar y estar preocupados porque eso sucediera. Sí, yo creo que ay, Bonnie, ahorita te doy la palabra, esta etapa que a ustedes les toca atender en la vida universitaria, que además es muy importante, como dices, derivar a psiquiatría puede prevenir situaciones muy complicadas. Entonces, entender esto que dices de la relación entre la psicología con otras disciplinas en función de una mejor atención, ¿no? No está peleada y no tiene la exclusividad de la salud mental. Y a lo mejor ahorita nos pueden hablar un poquito, la etapa de la juventud, la adolescencia y la juventud suelen ser etapas de mucha demanda, ¿no? De atención en los temas de salud mental.
¿Con qué lo han visto ustedes? ¿A qué lo asocian? ¿Qué señalan los estudios sobre esta etapa de vida? O digamos que cada etapa de vida tendrá distintos factores o detonadores, ¿no? Pero en el caso de las juventudes universitarias, ¿de qué estamos hablando? Y Bonnie, tú querías comentar algo hace un momento. Nada más agregar a lo que decía Vicente de preocupación, yo le agregaría ocupación. No solo preocupación, sino ocupación de aquello que nos está molestando o que consideramos que es algo que nos perjudica o interfiere en nuestro bienestar. La otra cosa que decía, que quería agregar, era a propósito del acompañamiento psiquiátrico y cuándo lo necesitamos. Nosotros tenemos un modelo, dentro de nuestro modelo de atención, tenemos categorías. Cuando se trata, y ahí en esas categorías hablamos de emergencia, urgencia y crisis. Cuando se trata de una emergencia, el riesgo es inmediato. Y en ese riesgo inmediato tenemos que hacer intervenir a la familia e indudablemente la atención psiquiátrica es imprescindible. Claro. Cuando hablamos de urgencia, también consideramos que el sujeto que el paciente se encuentra en riesgo, ya no en un riesgo inmediato, pero sí mediato, y que entonces es necesario, imprescindible, que acuda también a una atención psiquiátrica. Y en ese caso no hacemos intervenir inmediatamente a la familia, pero pedimos que se les comunique, o nosotros a veces comunicamos sin hacerlos intervenir directamente. Y finalmente, las situaciones de crisis son las situaciones que atendemos con nuestro programa de Espora, con nuestro programa de asistencia psicológica. Creo que eso es bastante importante y además podemos mencionar algunos detalles, no son detalles, sino algunas de las modalidades que implican nuestro modelo de trabajo. Claro. Sí, no nos va a dar tiempo, pero por ejemplo el tema de la familia es todo un tema que tendríamos que abordar con más calma. De hecho, bueno, vamos también a aprovechar que hicimos este programa con este tema tan importante para comunicar a nuestra audiencia que vamos a seguir trabajando este tema con ustedes de manera que podamos difundir en otras modalidades, tal vez no en un Facebook Live, sino en otras modalidades, en otras redes sociales, para poder también difundir más la información, lo que decía Vicente, conocer más de qué estamos hablando cuando hablamos de salud mental. Entonces, este es el principio de una serie de programas y proyectos que queremos desarrollar con Espora, con fines justamente de comunicación, y esperemos que sea una buena propuesta y podamos trabajarla en conjunto. Ya nos estamos tomando un poco más del tiempo de la hora, pero bueno, tenemos que compensar los minutos que la tecnología nos ganó. Todavía tengo aquí varias preguntas y comentarios, voy a leerlos y luego empezamos a cerrar un poco la sesión. Aileen Canales nos dice que como sociedad deberíamos eliminar ciertos mitos y darle la importancia que se debería a la salud mental. Daniela C. nos dice que concuerda con que el psicoanálisis se ha privado de mucho. Dentro de él hay muchas herramientas para brindar apoyo. Natalia Ochoa nos dice: si los mitos se eliminaran, el panorama se ampliaría y se le daría la importancia debida. Con la exposición adecuada del tema, más personas se atenderían y por lo tanto se salvarían más vidas. Daniela C. nos dice: y el apoyo que se brinda, ¿con qué rapidez es? Porque he oído que es un poco lento el proceso. Bueno, aquí ya explicaron que sí tienen lista de espera, pero que tienen un formato de 14 sesiones, 2 sesiones de diagnóstico y 14 sesiones, entonces está bastante bien estructurado el protocolo y el procedimiento. Es importante, nos dice Gina Valdés, es importante que aunque se vea como un lujo, no lo sea. Todos deberíamos de tener acceso para tener una buena... perdón que se me movió aquí como estamos en vivo. Una buena salud mental, dejando de lado todos los mitos que existen sobre esto.
Aurora Ruiz nos dice, tener acceso a un servicio de atención psicológica de calidad también es un lujo que muchos universitarios no pueden tener. Bueno, en la UNAM sí. Ser atendido por alguien que no está bien calificado, con falta de motivación o con el que uno no se puede adaptar, llega a ser dañino. Sin duda es una necesidad, pero no está llegando a sectores que más lo necesitan, como una escuela donde los alumnos se someten a tanto estrés. Este es otro tema que no hemos abordado y que no nos va a dar el tiempo, que es la formación y el perfil profesional de quienes atienden, ¿no? Que también es todo un campo que tendríamos que explorar. Itzel Villegas nos dice, el hablar de la salud mental siempre va a requerir adoptar una postura. Debemos reconocer que en la actualidad es un privilegio y que muy pocos pueden acceder a ella. También el estigma que aún se carga al buscar ayuda profesional. Perla Cano, es importante reconocer estos problemas de salud mental y darle una verdadera importancia. Muchas de las veces en mi experiencia he visto esta parte en la que minimizan los problemas mentales desatendiéndolos, y además lamentablemente cuando alguien ve que otra persona está tomando algún tipo de ayuda psicológica cree que está exagerando. Koji Sánchez nos dice, los cuidados de la salud mental son una necesidad, sin embargo para muchos es un privilegio o lujo, ya que se requiere inversión económica y no todos pueden acceder a estos cuidados. Y Abraham nos dice, la salud mental que de los universitarios ya que nos vemos muy afectados tanto por el estrés de la escuela, de la sociedad, el tener que estar superando expectativas de nuestros padres, por ejemplo, son algo que sentimos que debemos dejar de lado por cumplir con todo. Entonces nuestra salud se ve muy afectada al no darle prioridad. A ver, Vicente, ¿tú qué nos quieres decir al respecto de estos comentarios? No, bueno, son muchas cosas. Sí. Ahorita del último comentario decía, el estrés no desaparece saliendo de la escuela, ¿eh? O sea, es otro, pero la vida es eso un poco, ¿no? La vida es un reto y lo que necesitamos es tener herramientas para poder lidiar con esas situaciones y poder tener oportunidad de disfrutar esas situaciones que pueden ser en algún momento muy desagradables o aparentemente desagradables, pero la universidad es una época que debería de ser mucho más gozosa de lo que quizás en algunos momentos podemos disfrutar. Yo quería decir, o sea, mira, hay muchísimos temas que se tienen que hablar y muchísimos temas que se tienen que tocar para que podamos compartir un poco lo que la doctora, yo y nuestro equipo de hombres y mujeres que trabajan con nosotros les puedan compartir, porque sabemos de muchas cosas. El equipo son personas todas con grado de maestría. O sea, no son estudiantes atendiendo estudiantes, son profesionales atendiendo estudiantes que están muy bien entrenados y entrenadas y que tienen un interés muy particular por hacer una diferencia en este tipo de programas y en la vida de los estudiantes. Nosotros tenemos que pensar que la universidad y los estudiantes son el futuro, o sea, tenemos que pensarlos como futuro y tenemos que cuidar eso, porque cuidarlos a ellos es cuidarnos de alguna u otra manera a nosotros, ¿no? Porque ellos van a estar en una posición en la que nos van a poder cuidar. Por otro lado, también quería decir que a mí me parece muy importante estar aquí, Paulina, con todas ustedes, con su equipo, porque sí hay, desde mi punto de vista, sí hay una perspectiva que tiene que ver con la feminidad, que es que nos deja ver cómo se puede cuidar a otras personas y cómo se pueden pensar las cosas desde otro lugar que no tenga que ver nada más con algún tipo de efectividad y eficiencia. No es ninguna casualidad que alguna vez nos lo preguntaron en algún programa de radio de la UNAM. ¿Por qué surgió Espora? Pues porque cambió una administración que tenía un varón a una mujer. Sí. O sea, por eso apareció Espora, porque había una mujer preocupada o un grupo de mujeres preocupadas por su comunidad. Y yo no estoy diciendo que no haya hombres preocupados, ¿no? Porque yo soy un hombre preocupado y aparte hemos tenido otros directores preocupados, pero en su mayoría, estas mujeres que han estado preocupadas por su comunidad sí han sido directoras, ¿no? Sí. O sea, ahí está Soledad, ahí está Ana Escalante, está la doctora Patricia Dávila, encargada del posgrado, o sea, sí hay una atención particular de estas mujeres para querer preocuparse y ocuparse de una comunidad
Y me parece muy importante decirlo. Perdón, Bonnie, ibas a decir algo. No, acentuar que en los orígenes se encuentran dos mujeres, en los orígenes de la demanda, la doctora Rosaura Ruiz y la doctora Catalina Stern. Sí. ¿Sí? Y es Son algo, o sea, pero, básicas. Sin claro, ellas no se hubiera iniciado Espora, o claro, quizás más adelante, pero con claro, ellas se inició y sigue claro. siendo una de las sedes más importantes en términos de la cantidad de alumnos que se ven beneficiados y de la demanda de atención psicológica que están presentando. Claro. Sí, a mí no me parece cualquier cosa eso, porque sí creo que tener una visión distinta de cómo cuidar a personas, ¿no? Con personas con una mayor sensibilidad por otros, sí puede ser que tenga que ver en un principio con la familiaridad de cómo cuidarse, ¿no? O sea, de cómo cuidarse a una misma y cuidar a otros, que quizás es algo que los varones, desgraciadamente, tenemos que aprender, ¿no? Claro, porque ha sido algo que pertenece básicamente a la educación de las mujeres. Las mujeres han sido encargadas principalmente del cuidado personal, pero sobre todo del cuidado de los otros. Claro, yo creo que ¿Sí? están diciendo algo muy importante, que es esta visión femenina del cuidado, pero también es para qué cuidamos, porque muchas Claro, veces está esta idea de es que cuidamos porque estamos buscando el bienestar más allá de nuestra propia, de nosotras o de nuestra propia familia, ¿no? Entonces, esta idea de que cuidar nos va a dar bienestar a todos, creo que sí es algo que tenemos que trabajar de manera muy importante entre las personas, pero en particular hacia los hombres, ¿no? Que han estado construidos más en una idea de su propio bienestar a costa de los otros, tal vez. Y habría que ir explorando esa vía de enseñanza a través de la SIGU y a través de ustedes. Creo que sería una oportunidad maravillosa. Justo nos está escribiendo Soledad Funes para mandarle saludos, porque antes de que abriéramos Ay, el programa, Sole, igualmente. hablábamos de ti, de que como yo escuché tu informe, justamente tu agradecimiento a Espora por el acompañamiento, y aquí nos dice: mi admiración y agradecimiento al equipo de Espora Psicológica y en particular a Bonnie y a Vicente. Realmente han construido algo invaluable. Estamos totalmente de acuerdo y aquí estamos encontrando una nueva vía de trabajo, de educación, de comunicación, que es el sentido de los cuidados y del bienestar emocional hacia la comunidad en la que vivimos, ¿no? Es hacia otras personas y para otras personas. Entonces, creo que es algo muy bonito que ustedes han puesto aquí en la mesa, en el programa, en vivo, con la audiencia que nos ha acompañado en este estreno de horario que nos fue muy bien. Y bueno, vamos a ir cerrando. A mí no me queda más que agradecerles a nombre de la doctora Tamara Martínez, de la Coordinación para Igualdad de Género, y a nombre de toda mi equipa que estuvieron aquí al pendiente y apoyándonos. Y bueno, me gustaría que ustedes cerraran con un mensaje final. Bonnie, te doy la palabra para que tú nos digas con qué quieres cerrar este programa. Bueno, quizás repetir algo que ya dije antes. Que recalcar que la salud mental no es solo la ausencia de enfermedad o de conflictos graves, sino el logro de un bienestar emocional, aún más, bienestar, estar bien, tanto en lo personal como en lo social, como en el sentido más amplio del término. Yo creo que eso es mi reflexión final, el mensaje y cómo considero a la salud mental. El bienestar, el estar bien. Sí, bellísimo mensaje y todo lo que eso implica. Vicente, ¿tú qué nos quieres decir de cierre? pues mira, la verdad es que agradezco, o sea, a mí, o sea, la verdad es que me dio mucho gusto recibir el saludo de Soledad, me da mucho gusto y emoción, ¿no? Este, porque, porque creo que una de las cosas que debemos de pensar, nosotros, adultos, hombres y mujeres, que trabajamos dentro de la universidad, así como Paulina, tú y tu equipo,
Una de las cosas que tenemos que pensar es en cómo les vamos a ayudar y a dar posibilidades a las y los universitarios de que puedan superar una serie de conflictos emocionales que no los detengan, para que entonces todos esos jóvenes, ¿no? Hombres y mujeres, puedan ser una posibilidad distinta, ¿no? Y que nos regalen un destino distinto de país del que tenemos. Tenemos muchísimos problemas que enfrentar. Hay muchísimas cosas muy trágicas que enfrentar. Y si nosotros estamos haciendo un esfuerzo desde nuestra trinchera, entiendo que hay muchas otras personas que desde otras trincheras, ¿no? Desde la CIGU, desde la dirección de un instituto, desde la dirección de la universidad, la doctora Dávila, la doctora Medina Mora, etcétera, etcétera, toda esa gente que está trabajando tanto por la universidad, le den una perspectiva y una posibilidad distinta a los universitarios. Y yo creo que de eso se trata, de darles una mejor posibilidad. Y pues bueno, ahí en la rayita nos vamos a morir dando una pelea. Claro, mejores herramientas. Le quiero agradecer también yo a Soledad sus palabras y la participación y todo lo que ha ayudado para el desarrollo de nuestro programa de Empora. No, al contrario, ustedes, muchísimas gracias por haber aceptado. Sabemos que tenían una agenda muy ocupada y ha sido una hora muy bonita, muy productiva, donde hemos puesto un tema muy importante en el debate y que hay que continuar con esto. Entonces vamos cerrando el programa. Este fue un miércoles para la igualdad en el que hablamos de la salud mental universitaria, prevención, autocuidado y juventudes. Agradecemos a todas y todos y todes en su acompañamiento, en seguir a la audiencia, seguir el programa y por todas sus preguntas y comentarios. Nos vemos el próximo miércoles en el nuevo horario. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Paulina.